En el vasto panorama de la historia del pensamiento socialista, pocas figuras despiertan tanta curiosidad como Tomás Moro, el humanista inglés que imaginó una isla perfecta llamada Utopía, y Tomás Münzer, el predicador radical que inflamó las revueltas campesinas en Alemania. Ambos compartieron un ideal comunista profundo, aunque sus temperamentos no podrían haber sido más opuestos. Uno, un erudito sereno y cortesano; el otro, un agitador feroz y profético. Ambos, sin embargo, terminaron sus días en el patíbulo, víctimas de un mundo que no estaba preparado para sus visiones. Karl Kautsky, en esta obra escrita en 1888, los presenta como los pioneros del socialismo, no por casualidad, sino porque sus ideas surgieron en un momento de profundas transformaciones económicas y sociales. El socialismo moderno no brota de la nada, ni de meras especulaciones filosóficas aisladas. Es el fruto inevitable de los cambios en las condiciones materiales de la vida, especialmente del ascenso del modo de producción capitalista que comenzó a erosionar las bases del feudalismo en el siglo XVI. En esa época de transición, cuando el viejo orden agonizaba y el nuevo apenas despuntaba, las mentes más agudas percibieron las injusticias flagrantes y soñaron con alternativas radicales. Pero sus sueños llevaban inevitables huellas de la era que los vio nacer, ilusiones feudales mezcladas con intuiciones geniales sobre un futuro igualitario. El proletariado de hoy, numeroso y organizado, difiere enormemente del de 1848, y mucho más aún del de los tiempos de Moro, cuando el capital apenas iniciaba su revolución económica y el feudalismo aún dominaba la vida de las masas. En Utopía, Moro describe un mundo sin propiedad privada, donde el trabajo es universal, pero limitado a unas pocas horas, y los bienes se distribuyen según las necesidades. No es un proletariado industrial el que imagina, sino una sociedad agraria y artesanal, equilibrada y comunitaria. Sus propuestas reflejan las limitaciones de su tiempo, la ausencia de una gran industria moderna, la persistencia de estructuras familiares patriarcales y hasta el uso de esclavos para las tareas más ingratas. Sin embargo, en el núcleo late una crítica demoledora a la sociedad de su época, marcada por el hambre de tierra de los nobles, los cercamientos que expulsaban a los campesinos y la acumulación primitiva que generaba vagabundos y miserables. Kautsky nos invita a situar a Moro en el contexto del humanismo renacentista y la Reforma protestante, dos movimientos que, aunque aparentemente opuestos, aceleraron el derrumbe del feudalismo. El humanismo revivió el estudio de los clásicos griegos y romanos, promoviendo una visión cosmopolita y racional, pero a menudo al servicio de monarquías absolutas emergentes. La Reforma, por su parte, rompió el monopolio eclesiástico, pero en Inglaterra facilitó la expropiación de tierras monásticas, intensificando la proletarización de las masas. Moro, católico devoto y crítico feroz del luteranismo, navegó entre estas corrientes. Amigo de Erasmo, educador progresista que defendía la instrucción para las mujeres, político hábil que ascendió hasta canciller del rey Enrique VIII, pero que terminó ejecutado por negarse a sancionar el divorcio real y la supremacía monárquica sobre la Iglesia. Lo fascinante de Utopía no es solo su descripción de una sociedad ideal, con comidas comunales, rotación obligatoria entre ciudad y campo, tolerancia religiosa y desprecio al oro, convertido en objetos humillantes como orinales, sino su contraste brutal con la realidad europea del siglo XVI. Moro denuncia cómo la propiedad privada engendra robo, guerras y desigualdad, cómo los reyes y nobles conspiran para mantener al pueblo en la pobreza, justificando castigos atroces por delitos menores, mientras ellos cometen impunemente mayores atrocidades. En un pasaje memorable, pone en boca de su viajero ficticio, Rafael Itlodeo, que ejecutar a un ladrón por hambre es tan absurdo como culpar al enfermo de su dolencia. Kautsky, desde su perspectiva marxista,
celebra a Moro como padre del socialismo utópico, un visionario que intuyó que la raíz de los males sociales reside en la propiedad privada y que sólo su abolición podría traer justicia. Pero también señala sus límites. Utopía no propone una lucha de clases ni un desarrollo histórico hacia el comunismo. Es una isla estática, gobernada por razón y virtud, sin las contradicciones dinámicas que impulsan el cambio real. Aún así, muchas de sus ideas resuenan hoy. La reducción de la jornada laboral, la educación universal, la fusión entre trabajo intelectual y manual, la crítica al lujo ocioso y a las guerras innecesarias. Esta obra de Kautsky no solo rescata a Moro del olvido como mero santo católico o mártir conservador, visión que predominaba en su tiempo, sino que lo reivindica como pensador radical cuya crítica sigue vigente. En un mundo donde el capitalismo ya dominaba, pero el socialismo científico apenas emergía con Marx y Engels, Kautsky encuentra en Moro un precursor inesperado, un hombre que, desde el corazón del Renacimiento, señaló el camino hacia una sociedad donde el bien común prevalezca sobre el egoísmo individual. A lo largo de estas páginas, exploraremos primero el contexto histórico, el nacimiento del capitalismo, la transformación de la propiedad territorial, la decadencia de la Iglesia y el auge del humanismo. Luego, nos adentraremos en la vida de Moro, su formación, su fe y su carrera política. Finalmente, diseccionaremos su utopía misma, sus instituciones económicas, familiares, políticas y religiosas, para comprender su propósito profundo, no solo entretener con una fábula, sino despertar conciencias ante las injusticias de un sistema que, en esencia, no ha cambiado tanto como creemos. Prepárate, pues, para un viaje intelectual que une el siglo XVI con nuestras luchas actuales, recordándonos que las utopías, aunque parezcan inalcanzables, son el motor que impulsa el progreso humano. Moro no vio realizarse su sueño, pero plantó semillas que siglos después siguen germinando. Sección 1. El surgimiento del capitalismo y del Estado moderno. De la primera parte, la época del humanismo y la reforma. En el corazón del feudalismo medieval, la sociedad europea se organizaba en unidades casi autosuficientes, como pequeñas islas económicas dispersas por el paisaje. Los campesinos cultivaban la tierra para su propio sustento y el del señor feudal, mientras los artesanos producían herramientas y bienes principalmente para el consumo local. El trueque dominaba y el dinero circulaba poco, ya que la producción no buscaba el mercado amplio, sino la satisfacción de necesidades inmediatas. La Iglesia Católica actuaba como el gran hilo conductor que unía estas comunidades aisladas, imponiendo una autoridad espiritual y cultural que trascendía fronteras locales y acumulando vastas extensiones de tierra que la convertían en el mayor propietario territorial. Las ciudades, al principio, surgieron como refugios para siervos fugitivos y comerciantes ambulantes. Con el tiempo, se convirtieron en centros vibrantes de intercambio, donde las guildas de artesanos y mercaderes luchaban por autonomía frente a los señores feudales. Estas asociaciones defendían privilegios exclusivos. Solo sus miembros podían ejercer ciertos oficios, lo que limitaba la competencia, pero también frenaba la expansión ilimitada de la producción. Sin embargo, el comercio a larga distancia comenzó a romper ese aislamiento. Las rutas hacia Oriente, controladas por venecianos y genoveses, trajeron especias, sedas y lujo que despertaron apetitos insaciables en las cortes europeas. Los grandes descubrimientos geográficos, impulsados por el deseo de acortar caminos al oro y las especias, abrieron océanos enteros al intercambio mercantil, fomentando un cosmopolitismo que diluía las lealtades feudales locales. Este auge comercial exigía un poder centralizado capaz de proteger rutas, unificar monedas y garantizar contratos. Así nació el Estado moderno, encarnado en monarquías absolutas que se aliaron con la burguesía emergente.
Los reyes necesitaban recursos constantes para mantener ejércitos permanentes, burocracias eficientes y flotas navegantes. Los impuestos directos y las deudas públicas se convirtieron en sus herramientas principales, erosionando el poder de la nobleza guerrera, que ya no podía sostenerse solo con tributos feudales variables. La nobleza, antes dueña de fortalezas independientes, vio cómo sus privilegios militares se volvían obsoletos ante cañones y soldados profesionales, pagados por el tesoro real. El capital comercial, acumulado en manos de banqueros y grandes mercaderes, encontró en los monarcas aliados perfectos. Estos soberanos subyugaban a la aristocracia rebelde, promovían manufacturas incipientes y concedían monopolios que enriquecían a ambos. En naciones como España, el oro americano financió guerras y lujos, pero también infló precios y debilitó la producción interna. En Inglaterra y los Países Bajos, el comercio lanero y textil impulsó una burguesía dinámica que presionaba por libertades económicas. El Estado absoluto, lejos de ser neutral, se convirtió en instrumento del capital naciente. Protegía propiedades mercantiles, reprimía revueltas campesinas y facilitaba la acumulación primitiva mediante expropiaciones y colonizaciones. De esta forma, el feudalismo, con su economía cerrada y jerarquías rígidas, entró en agonía. La producción para el mercado mundial disolvió las relaciones personales de vasallaje, reemplazándolas por contratos fríos y calculados. Los antiguos lazos de protección mutua se rompieron. El señor ya no defendía al siervo, y el rey centralizaba la justicia y la guerra. La sociedad se polarizaba entre una clase poseedora de capital móvil y masas desposeídas que vendían su fuerza de trabajo. Este tránsito no fue pacífico, generó conflictos constantes, desde guerras religiosas hasta revueltas sociales, pero sentó las bases del capitalismo moderno, donde el Estado no es mero árbitro, sino garante de las condiciones para la expansión ilimitada del valor. Kautsky subraya que este proceso, aunque desigual en Europa, marcó el fin de una era estamental y el comienzo de otra clasista. El humanismo y la reforma, que veremos más adelante, no fueron causas aisladas, sino expresiones ideológicas de estas transformaciones materiales profundas que remodelaron el mundo desde sus cimientos económicos. Sección 2. La propiedad territorial. De la primera parte, la época del humanismo y la reforma. En los albores del capitalismo, la tierra dejó de ser un mero soporte para la vida feudal y se convirtió en una fuente codiciada de ganancia mercantil. Bajo el antiguo régimen, los nobles ansiaban dominios extensos, no tanto por su renta en dinero, sino por el número de vasallos que podían movilizar para la guerra y por los tributos en especie que aseguraban su prestigio. La tierra necesitaba manos que la trabajaran. Expulsar campesinos habría sido un disparate, pues equivalía a debilitar el propio poder militar y económico. Los señores feudales veían sus posesiones como base de una jerarquía personal, donde la lealtad y la protección mutua, aunque desigual, mantenían el equilibrio. Con la irrupción del mercado mundial, especialmente el auge de la lana en Inglaterra y Flandes, esa visión cambió radicalmente. Los grandes propietarios descubrieron que convertir campos de cultivo en pastizales para ovejas rendía beneficios mucho mayores, ya que la lana se exportaba a precios elevados y requería menos mano de obra. Así nació el fenómeno de los cercamientos, los comunes, esas tierras compartidas donde los aldeanos pastoreaban su ganado y recolectaban leña, fueron rodeados con setos y vallados, declarados propiedad privada. Los campesinos, que dependían de esos derechos ancestrales para subsistir, se encontraron de pronto sin sustento. Miles fueron desalojados, sus chozas derribadas y obligados a vagar por los caminos en busca de trabajo precario. Este proceso no fue exclusivo de Inglaterra, aunque allí alcanzó proporciones dramáticas. En otras regiones europeas, la presión comercial impulsó transformaciones similares, arrendamientos a corto plazo
que encarecían la vida rural, consolidación de fincas grandes y expulsión de pequeños labradores. El resultado fue la creación de un proletariado masivo y desarraigado, compuesto no solo por campesinos desplazados, sino también por antiguos sirvientes de monasterios disueltos y retenidos de la nobleza en decadencia. Estos desposeídos engrosaban las filas de mendigos, ladrones y soldados mercenarios, alimentando guerras interminables y un clima de inseguridad que justificaba leyes cada vez más severas. Las autoridades respondieron con medidas draconianas que, lejos de resolver el problema, revelaban su origen estructural. En Inglaterra, las leyes contra vagabundos prescribían azotes, marcaje con hierros y hasta la pena de muerte para reincidentes, mientras se prohibía la mendicidad. Sin embargo, estas represiones resultaban inútiles porque no atacaban la causa, la transformación de la agricultura en empresa capitalista. Los propios legisladores, muchos de ellos beneficiarios de los cercamientos, promulgaban normas que protegían la nueva propiedad, mientras castigaban a sus víctimas. Era como intentar curar una hemorragia tapando la herida con paños, ignorando la espada que la provocaba. La servidumbre, que en el feudalismo clásico implicaba cierta protección recíproca, se intensificó en regiones orientales como Alemania y Polonia, donde la producción de grano para exportación convirtió a los campesinos en mano de obra casi esclava, sujeta a corveas ilimitadas. En Occidente, la libertad formal llegó acompañada de miseria real. El jornalero libre vendía su fuerza de trabajo por salarios ínfimos, sin las antiguas garantías de subsistencia. La nobleza terrateniente, al perder sus funciones militares y administrativas, absorbidas por el Estado centralizado, se vio obligada a convertirse en empresaria agraria o a dilapidar sus rentas en la corte, acelerando su declive como clase dominante. Este hambre de tierra, capitalista, difería esencialmente del feudal. Ya no buscaba súbditos leales, sino renta máxima con mínima inversión en salarios. Los grandes latifundios se gestionaban como fábricas al aire libre, donde el ganado reemplazaba a las personas y el paisaje se despoblaba en favor de la eficiencia mercantil. La caballería tradicional, esa clase intermedia de hidalgos y escuderos que vivía de pequeñas rentas rurales, quedó atrapada en el torbellino, demasiado orgullosa para trabajar manualmente, demasiado pobre para competir con los nuevos ricos, terminó ridiculizada en la literatura renacentista como reliquia pintoresca de un mundo desaparecido. Kautsky observa que estos cambios en la propiedad territorial constituyeron la acumulación originaria del capital, ese proceso violento que Marx describiría después como el pecado original de la economía política. Sin la expropiación masiva de los productores directos, no habría surgido el ejército de asalariados necesario para la industria naciente. La tierra, liberada de ataduras feudales, se convirtió en mercancía pura, sujeta a compra, venta y especulación. Este despojo, envuelto en legalidad parlamentaria y justificado por doctrinas de progreso, marcó el tránsito definitivo hacia una sociedad donde la riqueza ya no dependía de la guerra y el linaje, sino de la explotación calculada del trabajo ajeno. Así, el campo europeo, antes mosaico de comunidades vinculadas por costumbre, se transformó en vasto escenario de desigualdad creciente, preparando el terreno para las críticas radicales que vendrían con figuras como Tomás Moro. Sección 3. La Iglesia. De la primera parte, la época del humanismo y la Reforma. La Iglesia católica emergió como el pilar indispensable del sistema feudal, heredera directa del Imperio Romano, en un mundo bárbaro que los teutones invadieron. Cuando estos pueblos germánicos arrasaron con el antiguo orden, se encontraron ante una institución organizada que mantenía unidos los restos del Estado y representaba un modo de producción superior al suyo, aunque ya en decadencia. El saqueo inicial no bastaba para satisfacer sus necesidades permanentes. Pronto adoptaron técnicas romanas de cultivo y artesanía,
dependiendo inevitablemente de la Iglesia, que actuaba como maestra en agricultura avanzada. Los monasterios eran verdaderos modelos de explotación agraria hasta bien entrada la Edad Media, y en oficios manuales. Esta dependencia no fue solo económica, sino política. La Iglesia proporcionó la estructura administrativa que los invasores necesitaban para consolidar su dominio, integrando a los conquistadores en modos de producción más evolucionados. Al monopolizar el conocimiento, a través del latín como lengua universal y el comercio a larga distancia, acumuló inmensas propiedades territoriales, convirtiéndose en el mayor latifundista de Europa. Su poder se fortaleció al asumir funciones que el Estado pagano romano no resolvía, como el cuidado de los pobres y desvalidos, una tarea que le granjeó adhesión popular y riqueza creciente mediante donaciones y legados. El papado alcanzó su cúspide gracias a factores materiales concretos. Italia, con su superioridad económica derivada del comercio mediterráneo, impuso al resto de Europa una jerarquía eclesiástica centralizada en Roma. Amenazas externas, como las invasiones sarracenas o normandas, unificaron a la cristiandad bajo el liderazgo papal, que organizaba cruzadas para defender la fe. Paradójicamente, estas expediciones militares no solo canalizaron el belicismo feudal hacia Oriente, sino que estimularon el intercambio comercial, abriendo rutas y mercados que aceleraron el desarrollo capitalista. Las cruzadas enriquecieron a ciudades italianas y fomentaron el cosmopolitismo mercantil, erosionando el aislamiento feudal y haciendo que la Iglesia, antaño esencial, comenzara a percibirse como un obstáculo. Con el auge del comercio mundial y las monarquías centralizadas, la Iglesia perdió funciones vitales. Ya no era la única proveedora de educación ni de administración. Las ciudades burguesas y los estados absolutos asumieron roles que antes le correspondían. Sus ingresos, cada vez más monetizados, derivaban de prácticas como la simonía, venta de cargos eclesiásticos y las indulgencias, que vendían perdones a cambio de dinero. Estos abusos alienaron a todas las clases. Los nobles resentían su riqueza territorial, los mercaderes su interferencia en el comercio, los campesinos sus diezmos opresivos, y hasta el clero secular sufría al ver los mejores beneficios en manos de favoritos romanos, mientras ellos cargaban con parroquias mal remuneradas. El clero nacional, en particular, se volvió hostil al papado, actuando como mero recaudador que enviaba la mayor parte de lo cobrado a Roma. Esta contradicción interna preparó el terreno para la reforma, especialmente en regiones menos avanzadas económicamente, donde el descontento se canalizó hacia demandas religiosas. La Iglesia, que había unificado Europa contra amenazas comunes, se convirtió en superflua ante el nuevo orden. El Estado moderno absorbía su autoridad política y el capital naciente rechazaba su control sobre la economía. Kautsky destaca cómo esta decadencia no fue repentina, sino el resultado de transformaciones materiales profundas. La Iglesia, nacida para integrar bárbaros en una civilización superior, se volvió redundante cuando esa civilización evolucionó hacia formas capitalistas. Sus pretensiones universales chocaban con el nacionalismo emergente y la racionalidad burguesa, anunciando conflictos que marcarían el siglo XVI. Así, el ataque al papado se convirtió en el hilo conductor de la época, reflejando no solo disputas teológicas, sino la lucha por liberar las fuerzas productivas de ataduras medievales, que ya no encajaban en un mundo en cambio acelerado. Sección 4. El humanismo. De la primera parte, la época del humanismo y la reforma. El humanismo renacentista surgió como un renacer deliberado de la antigüedad clásica, un intento de rescatar la sabiduría grecorromana para iluminar un mundo que salía de las sombras medievales. Sus cultores estudiaban con pasión a Platón, Cicerón y Virgilio, no solo por placer estético, sino porque veían en aquellos textos modelos de razón, elocuencia y virtud cívica
que contrastaban con la escolástica rígida de las universidades dominadas por la teología. Este movimiento intelectual se adaptó perfectamente al capitalismo naciente. Promovía una educación laica, cosmopolita y práctica, útil para formar administradores, diplomáticos y consejeros de príncipes en un tiempo de monarquías centralizadas que necesitaban funcionarios cultos y leales. Los humanistas soñaban con monarcas ilustrados guiados por filósofos, una idea tomada directamente de Platón, pero aplicada a soberanos absolutos que consolidaban su poder frente a la nobleza feudal. Defendían gobiernos fuertes capaces de imponer orden y progreso, siempre que estuvieran asesorados por hombres de letras. Esta alianza no era inocente. Muchos humanistas ocupaban cargos en cortes y cancillerías, viviendo de pensiones reales mientras justificaban el absolutismo como forma superior de organización social. Sin embargo, sus ideas contenían contradicciones profundas. Exaltaban la libertad antigua mientras servían a regímenes que limitaban libertades populares y mezclaban el paganismo clásico con el cristianismo en una síntesis a veces incómoda. En los círculos burgueses más avanzados, el humanismo contribuyó a una emancipación parcial de la mujer. Algunas familias acomodadas permitían que sus hijas recibieran instrucción en letras clásicas, rompiendo con la tradición que las confinaba al hogar y la devoción. Figuras como Erasmo alababan mujeres cultas, y en Inglaterra o Italia surgieron damas que correspondían en latín con eruditos europeos. Aún así, esta apertura era limitada. La educación femenina se justificaba como adorno para maridos ilustres o como preparación para educar mejor a los hijos varones, no como derecho igualitario pleno. Los humanistas se opusieron ferozmente a la reforma protestante, viéndola como una erupción bárbara que amenazaba la cultura refinada. Para ellos, Lutero y sus seguidores representaban el triunfo de la plebe inculta sobre la elegancia clásica. Temían que la traducción de la Biblia al vernacular y la prédica popular destruyeran el monopolio del latín como lengua de la élite. Esta postura los alineó con el catolicismo oficial, aunque muchos criticaban en privado los abusos clericales. Su escepticismo racional coexistía curiosamente con la persistencia de supersticiones. Mientras ridiculizaban reliquias y milagros grotescos, algunos creían en astrología o en profecías antiguas. La inseguridad social del siglo XVI, marcada por guerras, inflación y desplazamientos masivos, intensificó el fanatismo religioso en todas las capas. La alegre devoción teutónica medieval, llena de fiestas y procesiones coloridas, se transformó en un credo sombrío y austero, tanto en el catolicismo contrarreformista como en el protestantismo calvinista. El humanismo, con su optimismo racional, luchó contra esta corriente, pero no pudo detenerla del todo. Sus representantes más brillantes, como Erasmo, intentaron una reforma moderada desde dentro de la Iglesia, limpiando doctrinas sin romper la unidad, pero el torrente de pasiones populares los arrastró. Kautsky interpreta el humanismo como expresión ideológica de la burguesía ascendente en su fase temprana, cuando aún necesitaba aliarse con la monarquía absoluta para derrotar al feudalismo. Sus logros culturales fueron inmensos: difusión de la imprenta, crítica textual de la Biblia, avance de las ciencias naturales. Pero sus límites políticos eran evidentes. Despreciaba las masas y temía las revueltas populares, prefiriendo reformas desde arriba. Así, mientras preparaba el terreno intelectual para la Ilustración futura, permaneció atado a las estructuras de poder de su tiempo, incapaz de imaginar una transformación radical que incluyera a los desposeídos. Esta ambivalencia lo convierte en espejo fiel de una época de transición, donde las luces del Renacimiento brillaban intensamente, pero aún no alcanzaban a iluminar los rincones más oscuros de la sociedad. Sección 1. Los biógrafos de Tomás Moro. De la segunda parte, Tomás Moro. Tomás Moro, figura envuelta en admiración y controversia,
Ha sido retratado por biógrafos que reflejan más sus propias épocas que la complejidad del personaje real. Karl Kautsky examina con cuidado estas fuentes para separar hechos de leyendas, reconociendo que ninguna biografía es completamente neutral. El más cercano en tiempo y afecto fue William Roper, yerno de Moro, casado con su hija predilecta Margaret. Roper escribió su obra poco después de la ejecución de Moro en 1535, basándose en recuerdos directos y conversaciones familiares. Su relato es valioso por los detalles íntimos. Describe a Moro como padre afectuoso, esposo atento y hombre de ingenio rápido. Sin embargo, Roper carecía de formación humanista profunda. Su estilo es sencillo, casi ingenuo, y omite aspectos políticos delicados para no comprometer a la familia bajo el régimen Tudor. Su devoción filial lo lleva a idealizar al suegro, presentándolo como modelo de virtud cristiana sin sombras notables. En contraste, Thomas Stapleton, jesuita exiliado, publicó su biografía en 1588, en pleno auge de la Contrarreforma. Stapleton no conoció personalmente a Moro, pero recopiló testimonios de sobrevivientes y documentos. Su objetivo era claro: elevar a Moro al altar como mártir católico frente al protestantismo inglés. Por eso multiplica episodios milagrosos, visiones, curaciones póstumas, prodigios en la cárcel, que convierten la vida en hagiografía. Aunque aporta datos útiles sobre la educación y los escritos de Moro, su tono apologético distorsiona la realidad, minimiza las críticas de Moro al clero corrupto y exagera su ortodoxia para servir a la causa romana. Las biografías católicas posteriores siguieron esta línea triunfalista. En el siglo XIX, cuando la Iglesia inglesa buscaba recuperar terreno, presentaban a Moro como santo inmaculado, defensor infalible de la primacía papal. Omitían o suavizaban pasajes incómodos, como sus escritos polémicos contra herejes o su participación en procesos judiciales controvertidos. Lo convertían en símbolo de resistencia al poder secular, ignorando que durante años había servido lealmente a Enrique VIII. Por el lado protestante, la actitud fue opuesta. Muchos autores ingleses del siglo XVI y XVII apenas lo mencionaban o lo trataban con hostilidad, viéndolo como obstáculo a la reforma nacional. Cuando lo retrataban, destacaban su supuesto fanatismo católico y su negativa a aceptar la supremacía real, presentándolo como traidor más que como mártir. Esta visión predominó en historiografías oficiales hasta bien entrado el siglo XIX. Kautsky considera que la fuente más equilibrada y viva proviene de un contemporáneo ilustre, Erasmo de Róterdam. Aunque no escribió una biografía formal, su carta a Ulrich von Hutten en 1519 ofrece un retrato inigualable. Erasmo, amigo íntimo de Moro durante años, lo describe con calidez y precisión. Hombre de complexión delicada pero resistente, rostro expresivo que reflejaba su estado de ánimo, voz clara y agradable. Destaca su ingenio sutil, su aversión a la lisonja cortesana, su vida sencilla, vestimenta modesta, dieta frugal, y su pasión por la amistad verdadera. Erasmo subraya su amor por los animales, la música y la literatura clásica, así como su dedicación familiar y su rechazo a la ostentación. Este testimonio resulta especialmente valioso porque Erasmo, humanista crítico y moderado, no buscaba santificar ni denigrar. Pintaba a un amigo real, con virtudes y peculiaridades humanas. Moro aparece como hombre alegre en privado, capaz de bromas ingeniosas, pero serio en asuntos de conciencia, devoto sin beatería, culto sin pedantería. La carta revela también su renuencia inicial a entrar en la corte. Prefería la tranquilidad de los estudios y la familia al bullicio del poder. Kautsky advierte que incluso Erasmo idealiza ligeramente, pues su retrato responde al género epistolar encomiástico de la época. Aún así, sigue siendo el documento más fiable
para captar la personalidad multifacética de Moro. Erudito, padre, político y creyente en tensión constante. Al combinar estas fuentes, el afecto familiar de Roper, la erudición apologética de Stapleton, el silencio hostil protestante y la amistad lúcida de Erasmo, emerge un Moro más humano que las versiones polarizadas posteriores. No un santo sin mácula, ni un fanático obstinado, sino un intelectual del Renacimiento, atrapado entre lealtades contradictorias, cuya vida y muerte reflejan las tormentas de su tiempo. Sección 2. Moro como humanista. De la segunda parte, Tomás Moro. Tomás Moro nació en 1478 en el bullicio de Londres, hijo de un juez respetado que le inculcó desde niño el valor del estudio y la rectitud. Su infancia transcurrió bajo la sombra protectora del arzobispo Morton, un prelado astuto que gobernaba el Consejo Real y que acogió al joven Moro en su palacio. Allí, entre banquetes y debates políticos, el muchacho aprendió a observar el juego del poder con ojos críticos, percibiendo cómo los poderosos manipulaban leyes y favores mientras el pueblo cargaba con las consecuencias. Sus años formativos en Oxford lo pusieron en contacto con los círculos más avanzados del saber inglés. Compartió aulas con John Colet, que predicaba un retorno a las fuentes cristianas puras, y con Thomas Linacre y William Grothin, pioneros en el estudio del griego. Esta lengua, casi olvidada en la Europa medieval, abrió a Moro las puertas de Platón y los clásicos, cuya influencia marcaría para siempre su pensamiento. La República de Platón, con su visión de una comunidad gobernada por filósofos y libre de ambiciones privadas, resonó profundamente en él y se convertiría en el modelo secreto de su propia utopía, aunque adaptado a las realidades cristianas y modernas. Moro defendió con pasión una educación igualitaria, extendiéndola incluso a las mujeres, algo revolucionario para su época. En su propia casa, educó a sus hijas al mismo nivel que a su hijo varón, enseñándoles latín, griego, lógica, filosofía, teología, matemáticas y astronomía. Margaret, su hija mayor, destacaba por su erudición y mantenía correspondencia en latín con los sabios más renombrados de Europa. Moro rechazaba los métodos brutales de la enseñanza tradicional, basados en castigos corporales, y abogaba por un aprendizaje amable que despertara el amor al conocimiento en lugar de imponerlo por miedo. Su curiosidad intelectual abarcaba tanto las letras como las ciencias prácticas. Apoyó el desarrollo de las artes sutiles, desde la medicina hasta la arquitectura, y ridiculizaba con sutileza las supersticiones populares, como la astrología judicial o la credulidad en reliquias dudosas. Fue mecenas de Hans Holbein, el joven, el gran pintor que capturó su rostro sereno y pensativo en retratos que aún hoy nos miran con intensidad. Moro coleccionaba mapas, instrumentos científicos y libros raros, convirtiendo su hogar en un centro de cultura donde se reunían eruditos de toda Europa. Como escritor, su estilo combinaba elegancia latina con claridad inglesa. Sus epigramas, poemas breves llenos de agudeza, criticaban vicios sociales sin caer en la grosería. Su historia de Ricardo III, escrita en latín e inglés, inauguró un nuevo género histórico que influiría en Shakespeare, mostrando a los tiranos no como monstruos sobrenaturales, sino como productos de la ambición desmedida. Pero su obra maestra, Utopía, nació precisamente de este espíritu humanista, un diálogo ficticio que usa la ironía y la distancia geográfica para cuestionar las instituciones de su propio tiempo, inspirado en los viajes de Américo Vespuccio y en las descripciones de las sociedades americanas recién descubiertas. Moro encarnaba el ideal renacentista del hombre universal, abogado brillante, juez íntegro, diplomático hábil, pero siempre fiel a sus estudios. Rechazó inicialmente los honores cortesanos porque temía que el servicio al rey comprometiera su libertad intelectual y su tranquilidad familiar. Prefería las noches dedicadas a la lectura y la conversación con amigos como Erasmo,
con quien compartió años de complicidad intelectual durante las visitas del holandés a Inglaterra. Juntos tradujeron textos griegos y soñaron con una reforma pacífica de la Iglesia y la sociedad. Este humanismo de Moro no era abstracto ni elitista. Lo aplicaba en la vida cotidiana, visitaba hospitales, ayudaba a los pobres con discreción, defendía causas justas en los tribunales y promovía la tolerancia intelectual siempre que no tocara lo que consideraba verdades fundamentales de la fe. Su casa en Chelsea era un refugio de serenidad donde resonaban música, risas y debates profundos, lejos del ruido de la corte. Allí, entre jardines y biblioteca, Moro cultivaba esa virtud estoica que admiraba en Séneca y que le serviría años después para enfrentar la prisión y el cadalso con dignidad inquebrantable. Así, Moro representa la cima del humanismo inglés, un puente entre la devoción medieval y la curiosidad renacentista, entre la fe cristiana y la razón clásica. Su formación lo preparó para imaginar una sociedad mejor, no desde la violencia revolucionaria, sino desde la persuasión intelectual y el ejemplo personal. Utopía no sería posible sin este Moro humanista, que creía que la educación y la virtud podían transformar el mundo, aunque la realidad le demostrara cuán arduo era ese camino. Sección 3. Moro y el catolicismo. De la segunda parte, Tomás Moro. Tomás Moro era un hombre profundamente piadoso, pero su devoción distaba mucho del fanatismo ciego o del clericalismo servil. Influido por Pico della Mirandola, el filósofo italiano que buscaba reconciliar el platonismo con el cristianismo, Moro aspiraba a una fe purificada, libre de supersticiones y excesos mundanos. Leía la Biblia con devoción diaria, practicaba disciplinas ascéticas como el uso de cilicio y flagelaciones discretas, y dedicaba horas a la oración en su oratorio privado. Sin embargo, nunca permitió que estas prácticas interfirieran con sus deberes familiares o públicos. Su religiosidad era íntima, equilibrada y compatible con la alegría de vivir. En Utopía, su obra más célebre, Moro ridiculiza con fina ironía los abusos del clero de su tiempo: monjes glotones, obispos ambiciosos, frailes que predican pobreza mientras acumulan riquezas. Los sacerdotes utópicos, en cambio, son modelos de humildad, elegidos por méritos espirituales y dedicados exclusivamente al servicio comunitario. Esta crítica no era mera sátira literaria. Reflejaba su convicción de que la Iglesia necesitaba reforma interna, un retorno a la simplicidad evangélica sin romper la unidad institucional. Moro defendía la autoridad de los concilios generales sobre el Papa infalible, una posición que en su época se consideraba legítima dentro del catolicismo y que compartían muchos teólogos respetados. Creía que la Iglesia era una comunidad guiada por el Espíritu Santo a través de sus obispos reunidos, no por decisiones unilaterales desde Roma. Esta visión lo alejaba del ultramontanismo posterior y lo acercaba a las ideas de conciliación que promovían humanistas como Erasmo. Su tolerancia religiosa impresionaba a sus contemporáneos. En su casa de Chelsea acogió durante meses a luteranos perseguidos, permitiéndoles debatir libremente mientras no atacaran abiertamente la fe católica. Nunca recurrió a la delación ni a la violencia física contra disidentes. Prefería la persuasión y el ejemplo. En su epitafio, redactado por él mismo, expresa horror ante la herejía como un vicio moral que corrompe el alma, pero no pide castigos corporales ni hogueras. Durante su etapa como canciller, aunque firmó condenas contra herejes convictos de sedición, evitó personalmente las torturas y se enfocó en exhortaciones y debates teológicos para reconducir a los extraviados. Esta postura moderada contrastaba con la dureza de su polémica escrita. Cuando Lutero atacó a Enrique VIII, Moro respondió con textos virulentos, empleando un lenguaje crudo típico de la controversia religiosa de la época. Defendía la tradición católica con pasión,
pero siempre desde argumentos racionales y escriturísticos, no desde la mera autoridad. Su oposición al luteranismo no era solo doctrinal. Temía que la Reforma, al aliarse con príncipes ambiciosos, destruyera la unidad cristiana y abriera la puerta a caos social, como ocurrió en las revueltas campesinas alemanas. Al final, su catolicismo lo llevó al conflicto irreconciliable con Enrique VIII. Negarse a jurar la supremacía real sobre la Iglesia inglesa no fue un capricho jurídico, sino una cuestión de conciencia profunda. Para Moro, romper con Roma significaba romper con la comunidad universal de los creyentes, fundada por Cristo sobre Pedro. Prefirió la muerte a traicionar esa convicción, pero hasta el último momento evitó condenar directamente al rey, manteniendo silencio respetuoso en lugar de rebelión abierta. Kautsky interpreta esta religiosidad como expresión de la transición histórica. Moro era católico, porque el catolicismo aún representaba en su mente la unidad supranacional que trascendía intereses nacionales egoístas. Su fe sincera coexistía con críticas audaces al clero corrupto, mostrando que era posible ser devoto sin ser servil. Esta combinación de piedad personal y rechazo al abuso eclesiástico lo convierte en figura compleja. Ni el santo inmaculado de la hagiografía católica posterior, ni el fanático intolerante de ciertas versiones protestantes, sino un cristiano renacentista que intentó vivir su fe con coherencia en un mundo que se desmoronaba. Sección 4. Moro como político. De la segunda parte, Tomás Moro. Tomás Moro entró en la arena política en un momento en que Inglaterra se transformaba rápidamente bajo los Tudor. La nobleza feudal había perdido fuerza tras las guerras civiles, y el rey Enrique VIII consolidaba un poder absoluto apoyado en la burguesía mercantil de Londres. Moro, como abogado exitoso y representante de esta clase ascendente, comenzó su carrera pública con cautela, pero su talento lo impulsó hacia los cargos más altos. En 1504, siendo apenas un joven miembro del Parlamento, se opuso con firmeza a un impuesto extraordinario que Enrique VII pretendía cobrar para financiar guerras contra Francia. Su intervención fue tan convincente que el rey no pudo aprobar la medida, lo que le ganó el respeto de los comunes y el recelo de la corte. Este episodio mostró su disposición a defender los intereses populares frente al poder real, aunque siempre dentro de los límites legales y sin buscar confrontación abierta. Años después, como embajador y consejero, Moro participó en negociaciones comerciales con Flandes y Francia. En 1515, durante las tratativas de Brujas, defendió los intereses de los mercaderes ingleses contra las imposiciones de los banqueros flamencos, demostrando habilidad diplomática y conocimiento profundo de la economía. Su experiencia lo llevó a colaborar en la redacción de leyes y a ocupar cargos judiciales. Fue juez de paz, subtesorero y finalmente, en 1523, presidente de la Cámara de los Comunes. En 1518, tras años de renuencia, aceptó entrar al servicio directo de Enrique VIII como consejero privado. Lo hizo a regañadientes, consciente de los peligros que acechaban a quienes vivían en la órbita real. En su casa de Chelsea, lejos de la corte, prefería la tranquilidad de la familia y los libros, pero el rey valoraba su inteligencia y su reputación de integridad. Moro ascendió rápidamente. En 1521 fue nombrado tesorero de Inglaterra, en 1523 presidente del Parlamento y en 1529 canciller del reino, el cargo más alto después del soberano. Como canciller, Moro se mostró implacable contra los reformadores luteranos, a los que veía como amenaza a la unidad social y religiosa. Firmó condenas por herejía, pero siempre dentro de la ley. Prefería debates teológicos y exhortaciones a la tortura o ejecuciones arbitrarias. Su oposición a la reforma no era solo doctrinal. Temía que la división religiosa desatara caos similar al de las revueltas campesinas alemanas. El conflicto definitivo llegó con la crisis del divorcio real,
Enrique Ovetto, deseoso de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena y asegurar un heredero varón, necesitaba que la Iglesia inglesa se sometiera a su voluntad. Moro, como canciller, se negó a apoyar la medida. En 1532 presentó su dimisión, alegando problemas de salud, aunque la verdadera razón era su rechazo a la supremacía real sobre la Iglesia. Siguió viviendo en reclusión, negándose a jurar el acta de sucesión y el acta de supremacía que declaraban al rey cabeza suprema de la Iglesia inglesa. Su silencio fue interpretado como desobediencia. Arrestado en 1534, pasó más de un año en la Torre de Londres. Durante su cautiverio, escribió cartas y obras devotas, manteniendo una serenidad que impresionó a sus visitantes. Ante el tribunal, defendió su conciencia. No podía aceptar que un rey mortal usurpase la autoridad que Cristo había dado a Pedro. El 6 de julio de 1535 fue ejecutado por traición. En el cadalso conservó su humor característico. Pidió al verdugo que no le cortara la barba, pues ésta no ha cometido traición. Kautsky ve en la trayectoria política de Moro un ejemplo de las contradicciones del humanismo renacentista. Moro representaba a la burguesía mercantil londinense, que necesitaba un Estado fuerte para proteger el comercio y la propiedad, pero también un hombre de principios que chocaba con el absolutismo cuando éste pisoteaba la conciencia moral. Su oposición final no fue rebelión abierta, sino resistencia pasiva basada en la lealtad a una autoridad superior a la del rey. Esta postura lo convirtió en mártir para unos y en obstáculo para otros, pero revela la profundidad de su compromiso. Prefería perder la vida antes que traicionar lo que consideraba verdad eterna. En un mundo donde el poder se concentraba en manos del soberano, Moro demostró que la integridad personal podía resistir incluso al trono más poderoso de Europa. Sección 1. Moro como economista y socialista. De la tercera parte. Utopía. Tomás Moro escribió Utopía en una Inglaterra convulsa, donde los cercamientos expulsaban a miles de campesinos de sus tierras para dar paso a pastizales laneros más rentables. La disolución de monasterios, acelerada por la reforma que Enrique VIII impulsaría años después, dejó a monjes y sirvientes en la miseria, engrosando las filas de vagabundos reprimidos con leyes brutales. Moro, testigo directo de esta proletarización masiva, diagnosticó el mal en la raíz, la propiedad privada, que convertía la riqueza de unos en pobreza de muchos y justificaba guerras, robos y castigos desproporcionados. En Utopía, Moro pone en boca de Rafael Itlodeo, el viajero portugués ficticio, una crítica radical. Donde existe la propiedad privada, nunca habrá justicia ni abundancia suficiente para todos. Los ricos conspiran constantemente, mediante leyes, tribunales y ejércitos, para mantener sus privilegios mientras condenan al pobre por delitos nacidos del hambre. Ejecutar a un ladrón por robar pan, argumenta Itlodeo, es tan absurdo como culpar a un enfermo de su dolencia. Peor aún, los nobles cometen impunemente crímenes mayores al despojar comunidades enteras mediante cercamientos legales. Esta denuncia no era abstracta. Moro veía cómo la acumulación primitiva del capital generaba miseria estructural, campos despoblados, ciudades atestadas de mendigos, prisiones llenas y patíbulos activos. La reforma protestante, al confiscar bienes eclesiásticos, no mejoró la situación. Al contrario, enriqueció a una minoría de cortesanos y especuladores mientras las masas perdían las redes de asistencia monástica. Kautsky destaca este contraste. Mientras los reformadores facilitaban la expropiación en nombre de la fe purificada, Moro proponía abolir la propiedad privada para eliminar la pobreza de raíz. Por eso Kautsky considera a Moro el padre del socialismo utópico. Su comunismo no surge de una teoría abstracta, sino de la observación concreta de las injusticias inglesas. Utopía no busca reformar el sistema existente,
sino reemplazarlo por uno donde los bienes se produzcan para el uso común y se distribuyan según necesidades. No hay dinero, ni herencias, ni acumulación personal. El trabajo beneficia a toda la comunidad, y la abundancia resulta de la organización racional, no de la competencia egoísta. Sin embargo, este socialismo lleva las marcas de su tiempo. Moro imagina una sociedad agraria y artesanal, sin gran industria ni máquinas que multipliquen la productividad. Su comunismo es estático, basado en la virtud y la razón, no en el desarrollo histórico de contradicciones materiales. Carece de lucha de clases como motor del cambio. La isla de utopía se convierte al comunismo por persuasión filosófica del propio Hitlodeo, no por revolución popular. Aun con estas limitaciones, la visión de Moro resulta asombrosamente audaz. Propone que solo suprimiendo la propiedad privada, desaparecen los crímenes, las guerras y la opresión. Los utópicos trabajan 6 horas diarias, cultivan la ciencia y las artes en su tiempo libre, y viven sin lujo ni miseria. El oro, símbolo de avaricia en Europa, se usa allí para objetos despreciables como orinales y cadenas de esclavos, despojándolo de su poder seductor. Kautsky reivindica a Moro como precursor, porque intuyó que la raíz de los males sociales reside en el modo de apropiación de la riqueza. Siglos antes de que el socialismo científico analizara las leyes del capitalismo, Moro señaló que la desigualdad no es fatalidad natural, sino consecuencia de instituciones humanas modificables. Su crítica sigue vigente. En un mundo donde la concentración de riqueza genera exclusión masiva, Utopía recuerda que otra organización es posible, aunque su realización exija superar las ilusiones y limitaciones de la época que la soñó. Sección 2. El modo de producción de los utópicos. De la tercera parte. Utopía. En la isla de Utopía, la economía se organiza de manera radicalmente distinta a la europea del siglo XVI, priorizando el bien común sobre el lucro individual. La base productiva combina agricultura y artesanía, sin espacio para una industria a gran escala ni máquinas complejas, reflejando las limitaciones técnicas de la época de Moro. Todos los habitantes, sin excepción de clase o género, participan en el trabajo productivo, considerando la ociosidad un vicio intolerable que genera desigualdad y corrupción. La agricultura ocupa un lugar central. Cada ciudadano pasa al menos 2 años en el campo, rotando obligatoriamente entre la ciudad y las granjas para evitar el agotamiento urbano y mantener un equilibrio demográfico. Estas granjas colectivas, espaciosas y bien equipadas, producen abundancia gracias a métodos racionales, rotación de cultivos, fertilización cuidadosa y trabajo coordinado. Los excedentes se almacenan en depósitos públicos, garantizando que nadie pase necesidad incluso en años difíciles. En las ciudades, divididas en barrios simétricos, cada familia practica un oficio específico: tejido, carpintería, herrería, albañilería, transmitido de padres a hijos, aunque con flexibilidad para cambiar si surge necesidad o inclinación. Las mujeres eligen oficios compatibles con sus responsabilidades domésticas, pero trabajan igual que los hombres. La jornada laboral se limita estrictamente a 6 horas diarias, divididas en turnos matutinos y vespertinos, con una pausa prolongada para la comida principal. Este horario reducido permite dedicar el resto del día a actividades intelectuales, artísticas o recreativas, considerando que el verdadero propósito de la producción es liberar tiempo para el desarrollo humano. Las tareas más pesadas o desagradables, limpieza de calles, mataderos, cuidados hospitalarios, se asignan por turnos rotativos o recaen en esclavos. Estos no son hereditarios ni raciales. Incluyen criminales condenados por delitos graves, prisioneros de guerra capturados en batallas justas o extranjeros que voluntariamente aceptan esa condición a cambio de refugio. La esclavitud utópica busca rehabilitación más que castigo eterno.
muchos recuperan la libertad tras demostrar arrepentimiento y buen comportamiento. El desprecio al lujo se manifiesta en el tratamiento de los metales preciosos. El oro y la plata, codiciados en Europa como símbolos de estatus, se emplean en objetos humillantes, cadenas para esclavos, orinales y platos para niños, despojándolos de su aura seductora. Las joyas brillan solo en infantes o en representaciones teatrales, enseñando desde temprano que la verdadera riqueza reside en la utilidad colectiva, no en la acumulación vana. Las comidas se toman en salones comunales majestuosos, donde familias enteras comparten mesas largas bajo supervisión de ancianos, que aseguran orden y moderación. Esta práctica no solo facilita la distribución equitativa de alimentos, preparados por turnos rotativos que liberan a las mujeres de la carga exclusiva del hogar, sino que fomenta la convivencia y el control social suave. Nadie come en privado salvo enfermos o ancianos, evitando así excesos ocultos y desigualdades domésticas. Kautsky observa que este modo de producción, aunque eficiente dentro de sus límites, conserva rasgos arcaicos, oficios fijos que recuerdan las guildas medievales, ausencia de progreso técnico acelerado y una frugalidad casi ascética que rechaza el confort innecesario. Sin embargo, anticipa principios modernos como la fusión entre trabajo manual e intelectual, la planificación centralizada de necesidades y la reducción drástica de la jornada laboral. En Utopía, la producción no genera plusvalía para unos pocos, sino bienes suficientes para todos, eliminando la pobreza estructural que Moro veía en Inglaterra. Esta organización racional demuestra que la escasez no es inevitable, sino consecuencia de un sistema basado en la propiedad privada y la competencia desmedida. Sección 3. Las familias de los utópicos, de la tercera parte. Utopía. En la sociedad utópica imaginada por Tomás Moro, la familia constituye el núcleo básico de organización social, pero adaptada estrictamente al principio de igualdad y utilidad colectiva. Cada unidad familiar agrupa entre 10 y 16 adultos, presidida por los miembros de mayor edad. El hombre y la mujer más ancianos ejercen autoridad conjunta, reflejando un patriarcado atenuado, donde la experiencia prevalece sobre el género puro. Los nombres de las casas derivan del apellido del jefe varón, pero las decisiones importantes se toman considerando el bienestar general del grupo. Los matrimonios se contraen a edades maduras, los hombres no antes de los 22 años y las mujeres de los 18, evitando uniones prematuras que podrían generar inestabilidad. Antes de comprometerse, los novios se presentan desnudos ante representantes del sexo opuesto, una mujer venerable para el novio y un hombre respetable para la novia, permitiendo que ambos conozcan plenamente las imperfecciones físicas del futuro cónyuge. Esta costumbre, que en Europa parecería extravagante, busca prevenir engaños y arrepentimientos posteriores, asegurando matrimonios basados en aceptación real más que en ilusiones pasajeras. La monogamia es estricta y vitalicia, salvo excepciones graves. El adulterio o las relaciones prematrimoniales se castigan con severidad. La primera vez con esclavitud temporal y prohibición de nuevo matrimonio. La reincidencia, con esclavitud perpetua. El divorcio solo se concede por mutuo consentimiento ante el Senado o por causas extremas como infidelidad probada o maltrato insoportable, siempre priorizando la reconciliación mediante consejeros familiares. Tras un divorcio aprobado, ambos pueden volver a casarse, pero con restricciones para evitar abusos. La estructura familiar es flexible en cuanto al tamaño. Si una casa crece demasiado por nacimientos o incorporaciones, los excedentes adultos se trasladan a otra familia con menos miembros, manteniendo así el equilibrio demográfico en cada barrio. Los hijos permanecen bajo tutela paterna hasta la mayoría de edad, pero los huérfanos o niños de familias numerosas se distribuyen equitativamente. Esta movilidad controlada impide concentraciones de poder familiar y garantiza que ninguna casa quede desprotegida.
Las mujeres comparten responsabilidades productivas, pero se les asignan oficios menos pesados y compatibles con la crianza. Durante el embarazo y la lactancia, reciben cuidados especiales. Tras el destete, los niños pasan a educación colectiva, aunque mantienen vínculo afectivo con los padres. La autoridad paterna es firme en disciplina, pero nunca arbitraria. Los castigos corporales se reservan para faltas graves y requieren aprobación familiar. Las comidas representan el momento más comunitario. Todas las familias de un barrio comen juntas en grandes salones, sentadas por antigüedad y méritos. Los jóvenes sirven a los mayores, fomentando respeto intergeneracional, mientras músicos o lectores entretienen con textos edificantes. Esta práctica no solo distribuye alimentos con equidad, los mejores platos se ofrecen primero a ancianos y enfermos, sino que disuelve desigualdades domésticas. Ninguna mujer carga sola con la cocina, ya que equipos rotativos preparan las viandas para todo el sector. Kautsky señala que esta organización familiar combina elementos progresistas con rasgos conservadores de la época. Por un lado, incorpora participación femenina en el trabajo y decisiones, y evita la acumulación hereditaria de bienes. Por otro, mantiene subordinación femenina al varón mayor y normas estrictas sobre sexualidad que reflejan temores morales del Renacimiento. Sin embargo, al subordinar la familia al interés colectivo, evitando tanto el aislamiento egoísta como el descontrol demográfico, Moro diseña un modelo donde el hogar deja de ser refugio de privilegios privados para convertirse en célula de una sociedad armónica y autosuficiente. Sección 4. La política, la ciencia y la religión en Utopía. De la tercera parte. Utopía. En la isla de Utopía, el gobierno se diseña con un equilibrio cuidadoso entre democracia participativa y orden jerárquico, evitando tanto el caos de las asambleas incontroladas como la tiranía de un soberano absoluto. Cada grupo de 30 familias elige anualmente a un magistrado llamado sifogrante, responsable de asuntos locales como distribución de bienes y resolución de disputas menores. Estos sifograntes, a su vez, seleccionan entre ellos a un príncipe o gobernador supremo, cargo vitalicio pero revocable si se detecta ambición desmedida o abuso de poder. Las decisiones importantes se debaten en un senado compuesto por sifograntes experimentados, donde prevalece la deliberación serena sobre la pasión momentánea. Los utópicos rechazan tratados internacionales permanentes, viéndolos como fuentes de engaños y guerras innecesarias. Solo firman alianzas temporales para defenderse o ayudar a pueblos oprimidos, considerando la guerra un recurso último y vergonzoso. Cuando deben combatir, prefieren estrategias indirectas, sobornos a enemigos internos, proclamas que prometen recompensas por traicionar al tirano o el uso de mercenarios extranjeros para evitar sacrificar vidas propias. Si la batalla es inevitable, luchan con disciplina férrea, protegiendo especialmente a mujeres y niños, y buscan victorias rápidas que minimicen sufrimiento. La ciencia ocupa un lugar privilegiado, accesible a todos sin distinción de origen. Las conferencias matutinas, voluntarias pero muy concurridas, abordan temas desde astronomía hasta medicina, impartidas por expertos que combinan teoría con aplicaciones prácticas. Los utópicos valoran el conocimiento por su capacidad de aumentar el placer racional, inventan instrumentos precisos, estudian el clima para mejorar cosechas y desarrollan remedios efectivos con hierbas locales. Su curiosidad se extiende a las invenciones traídas por visitantes europeos, como la imprenta y el papel, que adoptan con entusiasmo para difundir saber entre la población. El placer, entendido como vida conforme a la naturaleza y la razón, guía su ética científica y cotidiana. Distinguen placeres verdaderos, los del cuerpo sano y la mente cultivada, de los falsos, como el juego de azar o la caza deportiva, que consideran degradantes. La música, la conversación amena y la contemplación de la belleza natural elevan el espíritu,
mientras el lujo material se desdeña por generar dependencia y desigualdad. La religión utópica destaca por su tolerancia amplia en una época de fanatismos europeos. Cada ciudadano profesa la creencia que prefiera, siempre que acepte principios básicos: la inmortalidad del alma, la providencia divina y la recompensa o castigo tras la muerte. Existen diversas sectas. Unos adoran al sol, otros a la luna o a héroes antiguos. Pero todas convergen en un culto público común que une a la comunidad sin imponer dogmas exclusivos. Los templos, oscuros y solemnes, carecen de imágenes para evitar idolatría, y los sacerdotes, elegidos por voto secreto entre personas de vida ejemplar, incluyen excepcionalmente mujeres cuando destacan por virtud extraordinaria. La coerción religiosa es mínima. Nadie sufre castigo por opiniones privadas mientras no incite al desorden. Solo se excluye de cargos públicos a quienes niegan la vida después de la muerte, considerándolos incapaces de actuar por motivos elevados más allá del miedo terrenal. Los sacerdotes, pocos pero respetadísimos, supervisan moralidad general, consuelan enfermos y exhortan a la virtud, interviniendo incluso en guerras para promover paz. Kautsky resalta cómo esta estructura política, científica y religiosa refleja la aspiración de Moro a una sociedad racional y ética. La democracia controlada evita demagogia, la ciencia sirve al bienestar colectivo y la religión tolerante une sin dividir, contrastando con las monarquías absolutas, inquisiciones y guerras confesionales de su tiempo. Aunque limitada por ausencia de dinamismo histórico, esta visión integra razón y fe en un marco comunitario que prioriza la dignidad humana sobre ambiciones particulares. Sección 5. El propósito de Utopía. De la tercera parte, Utopía. En el cierre de su obra, Tomás Moro revela el propósito profundo de Utopía: no solo entretener con una fábula exótica, sino confrontar a la sociedad europea con un espejo implacable que exponga sus contradicciones más graves. La isla ficticia no es un capricho literario, sino una crítica velada y audaz a las instituciones de su tiempo, donde la propiedad privada genera un ciclo interminable de injusticia, pobreza y violencia. Al describir un mundo sin dinero ni herencias personales, Moro invita a cuestionar si la desigualdad es una ley natural o una construcción humana evitable. Los utópicos viven en armonía porque han eliminado la raíz de los males que azotaban Inglaterra: la ambición desmedida que convierte al prójimo en rival. Allí nadie acumula más de lo necesario, porque los bienes pertenecen a la comunidad y se distribuyen con equidad. Las guerras, que en Europa se libran por territorios o dinastías, resultan absurdas en Utopía, reservadas solo para defender la libertad propia o liberar pueblos oprimidos por tiranos. Incluso entonces, prefieren la astucia diplomática o el soborno antes que derramar sangre innecesaria, considerando la victoria militar un fracaso moral si cuesta vidas valiosas. Moro, a través de su narrador, Rafael Itlodeo, expresa admiración por muchas costumbres utópicas, pero finge reservas para eludir censuras. Admite que algunas ideas, como la comunidad de bienes o la tolerancia religiosa amplia, parecen incompatibles con el cristianismo tradicional, aunque en realidad las presenta como superiores en justicia y felicidad práctica. Esta ambigüedad protege al autor. Utopía se publica como diálogo filosófico, no como manifiesto revolucionario, permitiendo que la crítica penetre sin provocar represión inmediata. Kautsky interpreta este propósito como el nacimiento del socialismo utópico. Moro intuye que la sociedad ideal requiere abolir la propiedad privada, fuente de todos los vicios sociales, y reemplazarla por una organización racional donde el trabajo colectivo asegure abundancia para todos. Sin embargo, su visión permanece estática. Utopía no evoluciona mediante contradicciones internas ni lucha de clases,
sino que se mantiene por la virtud innata de sus habitantes y leyes sabias. Falta el dinamismo histórico, que el marxismo posterior descubriría como motor del progreso. Aún así, el legado perdura. Moro demuestra que la pobreza no es inevitable en un mundo de recursos suficientes, sino consecuencia de un sistema que premia la avaricia de unos pocos a costa de la miseria general. Sus propuestas, jornada laboral corta, educación universal, fusión entre ciudad y campo, desprecio al oro vano, anticipan demandas que siglos después resonarían en movimientos obreros. En un tiempo donde los reyes y nobles justificaban su dominio como orden divino, Moro osa imaginar que la razón humana puede diseñar una convivencia más justa. El propósito último trasciende la descripción de una isla lejana, despertar conciencias adormecidas ante las injusticias cotidianas. Al contrastar la serenidad utópica con el caos europeo, cercamientos que despojan campesinos, leyes que ahorcan ladronzuelos mientras protegen grandes robos, guerras perpetuas por ambición real, Moro planta una semilla de duda radical. ¿Por qué aceptar un orden que genera sufrimiento evitable? Aunque su comunismo lleva huellas feudales, esclavitud correctiva, patriarcado moderado, ausencia de industria moderna, su crítica al corazón del sistema vigente lo convierte en precursor visionario. Kautsky concluye que utopía no busca realización inmediata, sino servir de brújula moral para generaciones futuras. En un mundo aún dominado por el capitalismo incipiente, Moro señaló el horizonte comunista, una sociedad donde el bien común prevalezca sobre el interés privado y la humanidad deje de devorarse a sí misma en nombre del progreso. Esta aspiración, limitada por la época que la concibió, conserva su fuerza como recordatorio de que las utopías, aunque parezcan inalcanzables, impulsan el cambio real cuando las contradicciones materiales las convierten en necesidad histórica. Conclusión. Con el análisis de Utopía completo, Karl Kautsky cierra su obra reivindicando a Tomás Moro como una figura clave en la historia del pensamiento socialista. Aunque su comunismo utópico estaba condicionado por las limitaciones de su tiempo, una economía aún agraria, ausencia de gran industria y ciertas estructuras patriarcales persistentes, Moro logró algo extraordinario: identificar con claridad meridiana que la propiedad privada es la causa principal de la desigualdad, la pobreza y los conflictos sociales que devastaban Europa en el siglo XVI. Su crítica no se limitó a denunciar síntomas visibles, como los cercamientos ingleses o las guerras dinásticas, sino que atacó la raíz misma del sistema. Al imaginar una sociedad donde el trabajo se organiza colectivamente, la jornada laboral se reduce a lo estrictamente necesario y los bienes se distribuyen según las necesidades reales. Moro anticipó principios que resonarían siglos después en el socialismo moderno. Ideas como la fusión entre ciudad y campo, la educación accesible para todos, el desprecio al lujo vano y la tolerancia religiosa amplia muestran una visión racional y humana que contrasta con la brutalidad de su época. Kautsky subraya que Moro no fue un revolucionario en el sentido moderno. No llamó a la lucha de clases ni confió en el desarrollo histórico automático. Su utopía se sostiene por la virtud de sus habitantes y por leyes sabias, no por contradicciones materiales que impulsen el cambio. Sin embargo, precisamente por eso, su aporte resulta valioso como punto de partida. Fue el primero en demostrar, con argumentos irrefutables, que otra organización social es posible y que la miseria no es un destino inevitable, sino el producto de instituciones humanas que pueden transformarse. En un mundo donde el capitalismo apenas despuntaba, pero ya mostraba sus consecuencias devastadoras: despojo campesino, acumulación primitiva, represión de los desposeídos, Moro levantó una bandera de esperanza racional. Su ejecución en 1535 no silenció su mensaje, al contrario, lo eternizó. Utopía sigue recordándonos que las sociedades justas no caen del cielo,
ni surgen solo de buenas intenciones, sino que requieren cuestionar radicalmente las bases sobre las cuales se construye la riqueza y el poder. Así, Karl Kautsky rescata a Tomás Moro del olvido como mero santo católico o mártir conservador, devolviéndolo a su lugar legítimo, el de un pensador audaz que, desde el corazón del Renacimiento, intuyó el horizonte comunista y nos legó una crítica perdurable contra la injusticia estructural. Su obra no ofrece recetas definitivas, pero sí una brújula moral para quienes buscan un mundo donde el bien común prevalezca sobre el privilegio de unos pocos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Thomas More y su utopía, de Karl Kautsky. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like, suscribirte al canal Resúmenes de Libros y activar la campanita para no perderte los próximos audiolibros resumidos. Déjanos en comentarios qué libro te gustaría que resumamos a continuación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!